Hola a todos, hoy vamos a explorar una idea que, bueno, a primera vista parece totalmente ilógica, ¿no? La idea de que olvidar, lejos de ser un defecto de nuestra memoria, es en realidad una parte, esencial de cómo aprendemos, de cómo pensamos. Exactamente. Suena como una contradicción, pero es una paradoja fascinante. Y para analizarla tenemos un material muy interesante, que mezcla de forma genial la literatura con el famoso cuento de Borges, Funes el Memorioso, y la ciencia cognitiva. Ajá. En particular, las investigaciones de Robert y Elizabeth Bjork sobre cómo funciona realmente la memoria y el aprendizaje. Bien, entonces la misión de esta charla, de esta exploración que haremos, es justamente entender eso. ¿Por qué olvidar no es el enemigo? Sino más bien un mecanismo activo, necesario, que nos ayuda a filtrar, a quitar el ruido. Claro, a poder abstraer ideas, a priorizar qué es importante y así, digamos, construir conocimiento que sea útil, que perdure. Y el punto de partida perfecto es Funes, el personaje de Borges, un hombre con una memoria, bueno, absoluta, pero que está atormentado precisamente por eso, porque es incapaz de olvidar el más mínimo detalle. Recuerdo la descripción de Borges es impactante. Decía algo como, era el espectador solitario y lúcido de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Uf, sí, es brutal. Una memoria perfecta que, irónicamente, le impedía pensar. Ok, vamos a desempacar esto. A ver, ¿cómo es posible? No poder olvidar te impide pensar. Bueno, pensemos en cómo era la experiencia de Funes. Su mente era como una grabadora que registraba absolutamente todo, sin parar, sin ningún tipo de filtro. Cada hoja de cada árbol, cada detalle de la madera, cada cambio de luz, cada segundo que pasaba, todo quedaba grabado para siempre. Suena agotador, como mínimo, pero ¿por qué paralizante para el pensamiento? ¿Dónde está el bloqueo? Es que el pensamiento, para funcionar, necesita abstraer, necesita generalizar. Por ejemplo, para que tú entiendas el concepto de perro, necesitas poder ignorar las diferencias enormes que hay entre tu perro, si tienes uno, el del vecino, uno que viste en la foto. Claro, buscas lo común. Exacto. Extraes las características comunes. Funes no podía hacer eso. Para él, cada perro era una entidad única, totalmente definida por una cantidad infinita de detalles irrepetibles. No existía el perro en general. Solo existían perros individuales, radicalmente distintos, incomparables entre sí. Entiendo. O sea, sin olvidar los detalles específicos, no puedes formar categorías. No puedes crear conceptos generales. Justamente. Y tampoco podía comparar las cosas de manera útil. Comparar implica simplificar, ¿no? Buscar patrones, similitudes, diferencias clave. Pero si cada instante, cada objeto, lo recuerdas con una precisión absoluta y es totalmente único, ¿cómo encuentras esos patrones? Todo se convierte en un torrente de detalles singulares. Es lo que decía Borges, ¿no? Que vivía en un mundo de solo detalles, casi contiguos detalles. Eso es. Su memoria era un catálogo infinito pero inmanejable. Inútil para pensar. Es casi como si su cerebro no tuviera un sistema para comprimir información o para indexarla. Algo que hasta las computadoras necesitan desesperadamente para manejar datos masivos. Totalmente. Ese paralelo con la informática es muy útil aquí. Piensa en el problema del overfitting, en el aprendizaje automático, en la inteligencia artificial. Es cuando un modelo memoriza tan perfectamente los datos con los que se entrenó, incluyendo el ruido, las casualidades, que después es incapaz de generalizar. No puede reconocer patrones en datos nuevos. Memorizó todo, pero no aprendió la regla de fondo. Exacto. O piensa en una base de datos gigantesca, pero sin índices, sin un sistema de búsqueda. Tienes toda la información ahí, pero es inútil. No puedes encontrar nada cuando lo necesitas. Funes era eso. Una base de datos perfecta pero sin interfaz de búsqueda. Inutilizable para el pensamiento. La lección que nos deja Funes es potentísima. Una memoria que solo acumula sin la capacidad de filtrar, de podar, de olvidar selectivamente. Bueno, es una barrera. Impide la comprensión, impide el pensamiento abstracto. Es como el dicho, no puedes ver el bosque por estar mirando los árboles. O en su caso,
cada hoja de cada árbol. Peor aún, sí. Todo al mismo tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esta idea que Borges exploró tan brillantemente en la ficción resulta que tiene un eco impresionante en la investigación científica actual sobre la memoria. Totalmente. Aquí es donde entran Robert y Elizabeth York. Son dos figuras clave en la psicología cognitiva moderna. Ellos propusieron lo que llaman la nueva teoría del desuso, que le da una vuelta completa a cómo entendemos el olvido y la memoria. Ajá. Y su aportación crucial fue distinguir entre dos tipos diferentes de fuerza que tiene una memoria. Fuerza de almacenamiento y fuerza de recuperación, ¿correcto? Suena un poco técnico. ¿Podemos aclararlo un poco? Claro, claro. Imagina que tu memoria es como una biblioteca enorme. La fuerza de almacenamiento, o storage strength, sería, bueno, si un libro, una información, está realmente guardado en esa biblioteca. Si está bien catalogado, si tiene su lugar en las estanterías a largo plazo, refleja qué tan bien aprendida, qué tan consolidada está esa información en tu cerebro. Entendido. Sería como la durabilidad de la memoria. ¿Y la fuerza de recuperación? La fuerza de recuperación, o retrieval strength, es otra cosa. Es qué tan fácil es encontrar ese libro en este preciso momento. ¿Está a mano? Quizás está en el mostrador de novedades, o de los más prestados, o por el contrario está en un rincón olvidado, lleno de polvo, y cueste un montón de trabajo encontrarlo, aunque sepas que está en la biblioteca. Es la accesibilidad de la información ahora mismo. Vale, eso lo hace mucho más claro. Puedes tener algo muy bien guardado, alto almacenamiento, pero que ahora mismo no encuentras fácil, baja recuperación. O al revés, algo que acabas de mirar y está fresquísimo, alta recuperación, pero que todavía no has guardado bien y se te podría olvidar pronto, bajo almacenamiento. Exactamente así. Y la clave de su teoría, y aquí viene la paradoja que mencionabas, es cómo interactúan estas dos fuerzas con el olvido. O mejor dicho, con el esfuerzo por recordar. Resulta que cuando intentamos recordar algo y nos cuesta trabajo, o sea, la fuerza de recuperación es baja, pero el libro sí está en la biblioteca, digamos que la fuerza de almacenamiento es decente. Ese esfuerzo que hacemos para buscarlo, para encontrarlo, fortalece las dos cosas. Consolida el almacenamiento, es como guardar mejor el libro, y además facilita futuras recuperaciones, lo deja más a mano para la próxima vez. ¡Wow! O sea que el hecho de que olvidemos algo temporalmente y tengamos que luchar un poquito para recordarlo, eso es bueno. ¿Ayuda al aprendizaje a largo plazo? Precisamente. Ese olvido temporal, esa dificultad para recuperar la información, no es un fallo del sistema. Es una señal de que el cerebro está trabajando activamente para consolidar esa memoria. Pero es súper contraintuitivo, porque normalmente asociamos la facilidad con aprender bien. Si algo me cuesta, pienso que no lo estoy aprendiendo. Claro, es la trampa más común. Piensen cuando releemos apuntes una y otra vez antes de un examen. Se siente fácil, ¿verdad? Muy fluido. Y pensamos, listo, ya me lo sé. Sí, totalmente. Bueno, los Bjork demostraron que releer así aumenta mucho la fuerza de recuperación, pero solo temporalmente. Lo sientes fácil porque está fresco, accesible ahora, pero contribuye muy poco a la fuerza de almacenamiento a largo plazo. Es lo que ellos llaman la ilusión de aprendizaje. Sientes que estás aprendiendo un montón, pero en realidad es un conocimiento frágil, superficial, que se va a desvanecer rápido. Entonces, mi vieja costumbre de subrayar todo y releer mis notas compulsivamente la noche antes, quizá no era la estrategia más brillante. Probablemente te daba una falsa sensación de seguridad. Era útil para el examen de mañana, quizá, pero no para recordar eso en un mes. En cambio, intentar activamente recordar la información sin mirar los apuntes, lo que se llama práctica de recuperación o autoevaluación, eso sí que es efectivo. Aunque sea difícil, aunque falles al principio, aunque te frustres un poco. Ese esfuerzo es el que realmente construye la fuerza de almacenamiento duradera. El esfuerzo, digamos, es la firma del aprendizaje real. Lo fascinante aquí es eso, que lo que se siente difícil, lo que requiere esfuerzo, es lo que de verdad funciona a largo plazo. Exacto. Y por eso los Bjork acuñaron ese término tan bueno. Dificultades deseables. Desirable difficulties. Son estrategias de aprendizaje que introducen, a propósito, un nivel de dificultad que es beneficioso. Hacen que el progreso parezca más lento al principio, más trabajoso. Ajá. Pero el resultado final es un conocimiento mucho más robusto,
más flexible y, sobre todo, más duradero. ¿Y qué tipo de estrategias son esas? Esas dificultades deseables. Pues hay varias que han demostrado ser muy efectivas. Una es espaciar la práctica, o sea, estudiar o practicar algo en sesiones cortas pero distribuidas en el tiempo, en lugar de darse el atracón en una sola sesión maratónica. Como dicen que es mejor practicar un instrumento musical 20 minutos cada día que 2 horas seguidas el sábado. Exactamente. Ese es el principio. Ese espacio entre sesiones permite que ocurra un poquito de olvido, y eso fuerza a tu cerebro a esforzarse más para recuperar la información la próxima vez. Y ese esfuerzo extra es lo que consolida. Ok, espaciar. ¿Qué más? Otra es la intercalación. Esto es mezclar diferentes temas o habilidades dentro de una misma sesión de estudio o práctica. En lugar de enfocarte solo en uno hasta que crees que lo dominas y luego pasar al siguiente. Por ejemplo, si estás estudiando matemáticas, en vez de hacer 50 problemas de álgebra seguidos, mezclas algunos de álgebra con otros de geometría, otros de cálculo. Uf, eso suena más caótico. Y más difícil al principio, seguro. Lo es, sin duda, y por eso mucha gente lo evita. Prefieren la comodidad de enfocarse en una sola cosa. Pero esa dificultad añadida de tener que estar cambiando de tema obliga al cerebro a discriminar mejor entre los conceptos y a fortalecer las rutas de acceso a cada tipo de información por separado. Entiendo. ¿Y la tercera sería? Y la tercera, claro, es la práctica de recuperación que ya mencionamos. Ponerse a prueba constantemente. Intentar recordar la información activamente en lugar de solo repasarla pasivamente. Usar flashcards, hacerse preguntas al final de leer algo, intentar explicarle el concepto a otra persona de memoria. Todo eso es práctica de recuperación. El clásico ejemplo que siempre se da es el del estudiante que se mata estudiando toda la noche anterior al examen, comparado con el que fue estudiando poco a poco con repasos espaciados, durante semanas. El primero quizás apruebe, por esa alta recuperación temporal que decías. Pero si les preguntas a los dos 6 meses después, no hay color. El segundo recordará muchísimo más y mejor. La memoria del primero era frágil, construida sobre la facilidad de la recuperación inmediata. La del segundo es robusta, fue forjada en el esfuerzo de superar ese olvido temporal entre sesiones. Y esto nos lleva directamente al efecto de recuperación, ¿verdad? La idea de que ponerse a prueba, evaluarse, no es solo para medir lo que sabes, es una forma activa de aprender. Es que es uno de los hallazgos más potentes, yo diría, en la ciencia del aprendizaje de las últimas décadas. Cada vez que te esfuerzas por recordar algo, estás literalmente modificando esa memoria. La estás fortaleciendo. La haces más recuperable en el futuro. Es como ejercitar un músculo de verdad. El esfuerzo es lo que lo hace crecer y fortalecerse. Entonces, esos pequeños quizzes o las preguntas al final de un capítulo en un libro de texto no son solo para ver si entendiste, son parte del proceso de fijar el conocimiento. Exactamente. Son eventos de aprendizaje en sí mismos. E incluso cuando te equivocas, es útil. Siempre y cuando después recibas feedback, claro. El error te muestra dónde están tus lagunas. Y el proceso de intentar recordar, fallar, y luego ver la respuesta correcta es una forma superpotente de consolidar la información correcta. Todo esto cambia radicalmente la perspectiva sobre el olvido, ¿no? Deja de ser el enemigo a vencer. Y pasa a ser una característica necesaria, incluso adaptativa, de nuestro sistema de memoria. Si conectamos esto con el panorama general. Así es. Hay otro investigador, Benjamin Storm, que también se cita en las fuentes, que lo dice muy claro. Si no tuviéramos la capacidad de olvidar información que ya no es relevante o que está obsoleta, nos ahogaríamos en datos inútiles. Sería imposible recordar lo que sí importa en cada momento. Imagínate recordar con precisión dónde aparcaste el coche cada día durante el último año. Sería un caos intentar recordar dónde lo dejaste hoy. Exacto. Necesitamos olvidar los detalles de ayer para poder funcionar hoy. El olvido actúa como un filtro. Un filtro necesario. Un filtro activo y adaptativo. Los Bjork también hablan de la variabilidad contextual. Nuestro sistema de memoria está como diseñado para priorizar lo que es relevante para nuestro contexto y nuestros objetivos actuales. Si dejamos de usar una información, si no la recuperamos durante un tiempo, el sistema interpreta que quizás ya no es tan importante. Y entonces reduce su accesibilidad, baja la fuerza de recuperación para liberar, digamos, recursos cognitivos para lo que sí estamos usando ahora. Y esto funciona en distintas escalas de tiempo, me imagino.
Olvidamos detalles triviales muy rápido, pero podemos mantener recuerdos muy importantes durante décadas si los seguimos reactivando de vez en cuando. Sí, y hay mecanismos incluso más sutiles, como el llamado olvido inducido por la recuperación. A veces, al fortalecer mucho una memoria específica porque la recordamos una y otra vez, podemos sin quererlo debilitar activamente otras memorias que están relacionadas pero que compiten con ella. ¿Y eso es bueno? Puede serlo. No es un error del sistema. Es una forma de mantener nuestro conocimiento coherente y actualizado, como si podara la información que es conflictiva o que ha quedado menos relevante en comparación. Entiendo. Pero el beneficio cumbre, el más importante de todo este sistema de olvido adaptativo, parece ser que es lo que nos permite pensar de forma abstracta, ¿no? Volvemos a eso. Sin duda alguna. Ese es el punto clave. Al permitir que los detalles específicos se vayan desvaneciendo gradualmente, mientras que se retienen los patrones, las esencias, las regularidades, el olvido es lo que nos permite generalizar. No necesitamos recordar cada suma o resta que hicimos en la primaria. Necesitamos abstraer las reglas de la aritmética para poder aplicarlas a problemas nuevos toda la vida. Olvidar los ejemplos concretos es lo que permite consolidar el principio general. Y aquí es donde cerramos el círculo. Volvemos a Funes el Memorioso. Su tragedia, su parálisis mental, era precisamente esta incapacidad para olvidar los detalles y, por lo tanto, su incapacidad para abstraer. Exactamente. Borges lo intuyó de una forma genial, sin conocer la neurociencia moderna. Funes estaba completamente atrapado en lo particular, en la percepción pura, sin filtros. No podía formar ideas generales, platónicas, como dice el cuento, porque para él no existían dos momentos iguales, ni dos hojas de árbol iguales, ni dos recuerdos iguales. Todo era único e irrepetible. Claro, sin la capacidad de desdibujar un poco los detalles mediante el olvido, la generalización es imposible. Imposible. Veía absolutamente todo, cada detalle minúsculo, pero no podía entender nada en un sentido profundo, porque entender implica conectar cosas, comparar, encontrar patrones, y todo eso requiere abstraerse del ruido de los detalles infinitos. Su caso extremo nos ilustra esa verdad fundamental. Una memoria que funciona bien, una memoria útil para la vida y el pensamiento, no es la que acumula todo indiscriminadamente, es la que filtra selectivamente. El olvido no es el antagonista de la memoria, es su socio indispensable para que podamos comprender el mundo y pensar con claridad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? En la práctica, en el día a día. ¿Qué nos llevamos? Pues yo diría que lo principal es que deberíamos reevaluar nuestra relación con el olvido. Y también con el esfuerzo cuando aprendemos algo. Dejar de ver ese olvido momentario, ese no me acuerdo ahora mismo, como un fracaso personal. Y empezar a verlo como lo que es. Una oportunidad para fortalecer ese conocimiento a largo plazo, justamente a través del esfuerzo de recuperarlo. Y quizás también desconfiar un poco de esas estrategias de aprendizaje que se sienten demasiado fáciles, ¿no? Demasiado fluidas, como la simple relectura pasiva. Exacto. Atreverse a abrazar esas dificultades deseables. Buscar activamente estrategias como espaciar el estudio, intercalar temas y sobre todo ponerse a prueba constantemente. Y no hacerlo para obtener una nota, sino como la principal herramienta para construir una memoria duradera y útil. Recordar siempre la distinción clave de los Bjork. No confundir la facilidad con la que recuperas algo ahora con la profundidad con la que está almacenado para el futuro. Es un cambio de mentalidad importante, ¿sí? Empezar a valorar el esfuerzo cognitivo, no como una carga pesada, sino como el verdadero motor del aprendizaje significativo. Y, volviendo a la idea del filtro, quizás también implica ser un poco más conscientes de que necesitamos olvidar activamente lo irrelevante, para poder enfocarnos mejor en lo esencial, en lo que de verdad importa. Para cerrar, queda una reflexión bastante potente que surge de todo este análisis. Si olvidar es tan clave para entender, ¿cómo podríamos aplicar esto conscientemente? ¿Podríamos quizás identificar activamente qué detalles en nuestro trabajo o en nuestra área de interés nos están impidiendo ver los patrones generales, las ideas clave? Es una pregunta muy interesante, sí. Implica esto que a veces necesitamos deliberadamente dar un paso atrás. Dejar que parte del ruido informativo se desvanezca un poco para poder discernir la señal importante con más claridad.
Podríamos cultivar una especie de, no sé, olvido estratégico para facilitar una comprensión más profunda. Una idea para seguir masticando, sin duda. La gran paradoja de la memoria. Para recordar lo que de verdad importa y para poder pensar con claridad, parece que primero necesitamos dominar el sutil y necesario arte de olvidar.